Muy buenos días para todos, tardes o noches, dependiendo a qué horas visualicen este video. Eh, Mi nombre es Juan Felipe Villaquirán García, yo soy el docente encargado de este módulo de lenguaje, comunicación oral y escrita. Y el objetivo de este video es hacer un resumen de lo visto en la primera clase temática. ¿Ok? Por este lado voy a presentarme. Mi nombre, como ya les dije, es Juan Felipe Villaquirán García. Soy licenciado en Historia de la Universidad del Valle, diplomado en Escritura Creativa, historiador y docente. También escritor, profesor de Humanidades, Lengua Castellana y Escritura Creativa. Tenemos varios objetivos de la clase. Es primero la presentación. Cuando se hace presencial, lo que realizamos es una presentación en común. Hablamos de las expectativas del curso, luego hacemos una introducción al módulo y finalmente hacemos una retroalimentación. Primero tenemos que definir qué es la comunicación para cada uno. En este caso decimos que es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Vamos a dejar eso en claro entonces. Es una acción que es consciente, es decir, ejecuto algo de forma consciente y mi objetivo es intercambiar información. También mi objetivo posterior es transmitir o recibir información u opiniones distintas. ¿Listo? Entonces vamos a decir que la comunicación es un puente. ¿Entre qué? Entre dos o más participantes, con el fin de intercambiar información. Lo que va a través de ese puente entonces es la información que yo intercambio. La comunicación es una habilidad fundamental para el desarrollo del ser humano. Como bien yo explicaba en las clases en las clases en vivo, lo que vamos a ver es que la comunicación es una habilidad que se ha desarrollado a través del tiempo y a través de la cual también el ser humano se ha establecido como ser social, porque es lo que le ha permitido precisamente generar esa cuestión de comunidad, generar esos principios culturales de comunidad y lo que ha también potenciado y permitido establecer una identidad. Puede ser una identidad como tal o una identidad cultural. Tenemos acá un breve ejemplo que discutimos en clase acerca de cómo la comunicación ha sido un elemento movilizador a través de la historia. Vemos que hace más de 2000 años Homero, el gran escritor de la Ilíada y la Odisea, pues estableció las bases de toda su leyenda narrativa, pero no es algo que se pierde en el tiempo. Hace nada más 20 años existe esta película de Troya que trae todo, de nuevo todos esos relatos, pero ya en formatos mucho más actuales, en formatos audiovisuales con narrativas mucho más nuevas. Aún más reciente es el caso de las películas de superhéroes con el caso de Thor, por ejemplo, pero que sigue conservando esta idea de traer clásicos y de traer tradiciones orales y costumbres a los formatos cinematográficos de cine, valga la redundancia, a los formatos de cine actuales. Vamos a ver entonces que lo que queríamos concluir en este caso era, por ejemplo, una idea de cómo perdura en el tiempo una tradición oral. En la clase también determinamos qué entendía cada uno por tradición oral y por costumbre, pero nos damos cuenta que la tradición oral es más un concepto arraigado en nuestro caso como latinoamericanos, como colombianos, y que ha permitido establecer primero una especie de identidad cultural que no es solo del sitio como tal, sino que se difumina y se dispersa. Pero eso también es una señal de que se ha establecido como tradición oral, que no es estática, sino que se mueve a través del tiempo. A continuación de este ejemplo mitológico para dar a entender cómo la comunicación y la importancia de las raíces perdura a través del tiempo, vamos a hablar entonces ya como tal de la diferenciación entre comunicación oral y escrita. La comunicación oral es directa, es decir, es de forma recíproca y su retroalimentación se recibe instantáneamente o directamente. Suele ser informal. La diferenciación más grande de la comunicación oral y escrita para este servidor es que la comunicación oral precisamente es eso, informal, porque surge del contexto, surge de la deliberación de ese momento específico.
El mensaje, en el caso de la comunicación oral, se codifica haciendo uso del timbre, el tono, la intensidad y la acción corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha de la intención o mucha de los principios o la premisa del mensaje que yo estoy dando, en el caso de la comunicación oral, depende también entonces de estos elementos, el uso del timbre, el tono, la intensidad y la acción corporal. No es lo mismo un llamado que les hace a alguien de atención la primera vez que el tono que utiliza cuando ya se ha hecho repetidas veces. En la comunicación oral se tiende a improvisar, no se tiene una base, una preparación, una estructura. Como les dije, se crea a partir del contexto. También permite aclarar dudas y preguntas en el momento, es decir, es del momento. Es mucho del momento, es mucho del contexto. Proporciona mucha más información en menos tiempo. Al ser oral y al ser directa, no tiende a tener toda esa extensión de tiempo de una comunicación escrita. Entiéndase como se quiera entender, como lectura, como carta, como misiva, etcétera, etcétera. La comunicación escrita es indirecta porque no sabemos a ciencia cierta el destinatario, cuándo se va a hacer esa lectura, etcétera. El registro obviamente es más formal porque yo delimito un texto, yo lo estructuro, yo le doy un sentido. ¿Listo? El mensaje se codifica mediante signo gráfico, grafemas y signos de puntuación, precisamente lo que habíamos dicho, y estos signos de puntuación pues ya los veremos más a cabalidad en la otra mitad de la clase. Se prepara por lo que el contenido del mensaje es más riguroso, preciso y claro. Obviamente, entonces esta ya no tiende a la improvisación ni depende totalmente del contexto, sino que depende de la estructura que yo previamente le doy o que le quiero dar a través del desarrollo del texto. Es algo mucho más premeditado. Es creada independientemente del contexto, como les dije. No depende de ese contexto de ese momento, sino que tiene sus intenciones establecidas y preestablecidas. Dice, carece de retroalimentación, precisamente lo que estamos diciendo. Yo escribo, pero no sé qué es lo que la persona va a entender de mi lectura, de mi escritura en ese momento. Yo no puedo determinar en ese momento de mi escritura qué es lo que la gente va a pensar de ese texto. ¿Ya? Esa es una de las principales diferencias también. Y obviamente, como se dice allí, consume más tiempo. Obviamente nos consume mucho más tiempo preparar un escrito, preparar lo que vamos a decir, corregirlo, tacharlo, borrarlo, cambiarle las comas, cambiarle el punto, cambiarle la estructura, que a una conversación espontánea o que a una comunicación oral. Estos ejercicios son los que se determinaron para la primera parte de la clase o como objetivo para ese primer encuentro. El ejercicio 1 y el ejercicio 2. Pero antes de dejar estos ejercicios, vamos a ver la siguiente diapositiva. En estas diapositivas vamos a poder entender los signos de puntuación específicamente, individualmente, uno por uno. Al menos los básicos y los que nos van a permitir comprender, conocer y poder producir textos con una estructura delimitada o establecida. De manera de ejemplo, entonces vamos a ver cada uno de los puntos en este gráfico, en el que es pues muy dinámico. Stop, dice el primero, soy un punto. Como ya sabemos, el punto lo que intenta es darnos una pausa, no solo de tiempo, no solo de respiración, del ritmo del texto, sino temática también. Permite separar distintas temáticas o establecer un final de una narrativa. Es decir, yo voy a delimitar hasta este punto qué era lo que quería decir respecto a una temática específica. Puede que hable de muchas cosas en mi texto, pero hasta este punto voy a hablar de esto específicamente. Un momento, dice el siguiente. Somos los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos lo que hacen es brindar un momento, pero continúan, valga la redundancia, con la consecución del texto que habíamos trabajado. Es decir, primero si son suspensivos, ¿qué hacen? Suspenden, es decir, no acaban, pero ese suspensivo también podríamos darle cuestión de suspenso. Quedamos a la expectativa de qué es lo próximo que va a decir. Perfecto. Dice, respira y espera. El tercero dice, soy un punto y coma. El punto y coma no es solo un respiro, sino que es, en la mayoría de los casos, un cambio de temática
o una introducción al texto de algo que yo no había dicho anteriormente, pero cabe en la estructura y en la idea general del texto. Aquí tenemos a continuación los signos de exclamación que, como sabemos, quieren dar a entender una exaltación en el texto. Ya vamos a ver uno por uno y van a ver los ejemplos de cómo se utiliza cada uno o de cómo se debería utilizar cada uno. La coma, como ya lo hemos visto, es una separación rítmica, es decir, es una espera para que tú puedas respirar a la hora de leer un texto, pero también para que no sea un texto derecho y tenga lo que mencionábamos en la clase, que es la cadencia. La cadencia, en el caso del texto, es la forma en que yo puedo leer armoniosamente un texto. Las comas son parte fundamental de esa cadencia, porque no solo me van a dar la respiración, sino que también me van a brindar de sentido rítmico muchas veces mi lectura. Los signos de interrogación, todos los conocemos, ya sabemos para qué son, pero los vamos a establecer ahorita en las demás diapositivas. Los puntos de la explicación, que son los dos puntos, son puntos que se utilizan para delimitar una idea, pero también vamos a ver que se utiliza y sobre todo se utiliza para dar a explicar o para dar a comprender una necesidad. Ya les voy a explicar ese concepto. El punto es el más básico y se utiliza para finalizar oraciones o párrafos. Por ejemplo, la sentencia fue crucial para que lo dejaran en la prisión. Gracias a eso ya nunca será capaz de lastimar a ningún ser humano. Listo. En el primer caso, finalicé mi oración y en el segundo caso, finalicé la idea general. En el segundo caso tuvo dos versiones o tuvo dos variantes porque finalizo mi frase, pero también concluyo mi párrafo. La coma, como les dije, se utiliza para separar miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un mismo enunciado. Por ejemplo, entonces yo separo palabras así. Ayer compré tequila, cerveza, vino y champaña. Pero también puedo separar el sujeto del resto de la oración. Si yo voy a decirle a alguien, Víctor, entrégame ese examen, en la escritura, y también deberíamos utilizarlo en la comunicación escrita, reza así, Víctor, entrégame ese examen. Separé el sujeto para darle más precisión a dar a entender en la lectura que yo le estoy hablando a esa persona. ¿Listo? Los dos puntos se usan para captar la atención del lector, o para indicar una pausa enfática sobre lo que diría a continuación, o explicar un detalle, una idea. Por ejemplo, este año visitaremos 3 ciudades europeas, Berlín, Praga y Budapest. Lo que yo siempre digo es que en la mayoría de casos los dos puntos responden a una necesidad que yo mismo establecí. Dije, este año visitaremos 3 ciudades europeas. ¿Cuáles son? ¿Listo? Entonces los dos puntos le dan apertura a esa respuesta. Yo mismo establecí una necesidad o una inquietud. Ahora yo mismo voy a describirla. Los signos de admiración y exclamación, con ellos expresamos una emoción, sea sorpresa, satisfacción, asombro, deseo, súplica, alegría o extrañeza. De los mismos signos, es decir, parten demasiadas emociones. Sorpresa, por ejemplo, oh, alegría, hemos llegado a casa de Paula. Admiración, pero qué bello paisaje. Súplica, perdóname. Deseo, ojalá sea pronto. Mandato u orden. Deja lo que estás haciendo ahora mismo. Como ustedes pueden ver, son unos signos que no son estáticos. Dependen del contexto, de la intención y de la estructura de las frases o de los textos que tengan en él. Son móviles y son dependientes de la enunciación también. Eso fue lo que observamos en esta clase en cuan- en cuanto a signos de puntuación se refiere. Primero, como vimos, hicimos una apreciación a forma de introducción de qué entendíamos por comunicación, porque no podíamos ver signos de puntuación, porque sí, teníamos que tener en cuenta el contexto de la comunicación. Ya cuando entendemos o cuando hemos establecido entre todos y allá en sus casas qué es la comunicación para mí, vamos a comenzar entonces por los primeros pinitos en el sentido de establecer qué puedo entender yo por signos de puntuación, cómo los puedo utilizar en este texto o en cualquier texto, de qué manera los signos de puntuación le dan sentido o el mal uso o el no uso del texto de los signos de puntuación le quitan sentido a los textos. Las pausas, ¿cómo funcionan? ¿Para qué funcionan? Lo que yo les decía, la cadencia, el ritmo.
una lectura es armoniosa de leer o una lectura no me permite precisamente un desarrollo de la misma, un desarrollo armonioso. Para mí, las lecturas siempre son una especie de música. Tienen que tener un ritmo, tienen que tener un balance, tienen que tener una cadencia. Y solo con una excelente cadencia podemos hacer una excelente lectura de lo mismo. No es solo la forma en que yo lo escribo, sino cómo debería ser leída. Perfecto. Así hicimos nuestras primera y segunda clase. La primera clase fue mucho de introducción, de presentarnos, de ver los contenidos temáticos respecto a comunicación y entre el final de la primera y la segunda lo que hicimos fue trabajar signos de puntuación. Obviamente tenemos un material de apoyo que se les enviará a ustedes que se establecerá ya sea en la plataforma o mediante los, las plataformas distintas que utilicen y también se dejarán los respectivos talleres y trabajos que son cortos, pero tienen el objetivo de que en la práctica podamos entender los signos de puntuación, por ejemplo, y así será en el resto de las clases. Tenemos entonces los materiales de apoyo, que son todas las diapositivas, textos complementarios y también unos pequeños ejercicios como los que vimos ahorita y como un taller de signos de puntuación. Esto sería todo por la clase 1 y 2 del módulo de comunicación oral, escrita y lenguaje.